Bueno, nuevamente buenas noches para todos. Muchísimas gracias por su puntual asistencia y vamos a dar inicio entonces a la capacitación sobre documento soporte. Los temas que vamos a ver hoy son entonces qué es el documento soporte, quiénes son los obligados a emitirlo, cuándo lo debemos emplear, cuáles son los beneficios que tenemos por transmitir este documento o por hacer este documento soporte, cómo se debe emitir, qué requisitos son los que debe tener este documento, el marco normativo acerca del documento soporte, cuándo debemos iniciar con esta obligación de transmitir el documento como electrónico y generalidades y preguntas acerca del documento. Bueno, entonces, el documento soporte, ¿qué es? Es un documento físico, ¿cierto? O electrónico, ya vamos a ver por qué hablamos de físico o electrónico, porque no todo mundo va a tener la obligación de transmitirlo de manera electrónica. Este documento constituye el soporte para costos y gastos en el impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas IVA. ¿De acuerdo? Entonces, es un soporte netamente de carácter fiscal. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son los obligados a emitirlo? Como les comentaba ahorita, pues sabemos que no es un documento nuevo, puesto que este documento pues ya lo veníamos realizando, antes se denominaba documento equivalente y lo emiten los adquirientes de los bienes y servicios. Entonces, la obligación de emitirlo, algunas veces, pues algunas personas se confunden y piensan que lo emite la persona que necesita hacer el cobro por la prestación del servicio o de los bienes. Entonces, que nos quede total claridad de que el documento, quien debe emitirlo es específicamente la persona que está haciendo la compra a aquel proveedor que no es responsable de emitir factura electrónica, ¿de acuerdo? Entonces, anteriormente nosotros teníamos que, acostumbrábamos a recibir la cuenta de cobro y posteriormente hacíamos de manera interna para contabilidad un documento que llamábamos documento equivalente y que llevaba un consecutivo, ¿cierto? Un consecutivo de control interno y lo juntábamos al documento. ¿Qué es lo nuevo? Básicamente lo nuevo es que este documento equivalente pasa a llamarse documento soporte en adquisiciones a no obligados a emitir factura ni documento equivalente y que este documento debe tener una numeración consecutiva que debe ser previamente autorizada por la DIAN. Este trámite de autorización, como muchos ya sabemos, se debe realizar a través de muesca de la DIAN. Muy bien. ¿Cuándo lo debemos hacer? Primero, en el momento en que se lleve a cabo cada una de las operaciones en las que nosotros hagamos la adquisición de bienes o que contratemos servicios con personas no obligadas a expedir factura ni documento equivalente, ¿sí? Entonces, en el momento en que yo hago esa operación de compra o que contrato a este proveedor para que me preste un servicio, entonces yo debo hacer el documento soporte, ¿de acuerdo? Esa es una de las oportunidades en las cuales yo lo debo hacer. Pero ¿qué ocurre? También la DIAN nos da la opción de poderlo hacer por las compras acumuladas semanalmente que realicemos con un mismo proveedor durante la semana. Me explico. Yo contrato a alguien para que me haga servicio de mantenimiento en computadores, ¿cierto? En una misma semana lo puedo contratar para que me haga los mantenimientos en varias sedes. Entonces yo puedo acumular esas prestaciones de servicios de lunes, miércoles, jueves y hacer un único documento el día viernes con esos servicios acumulados.
Pero esto qué trae consigo, entonces hay que tener muy en cuenta para que tengamos cuidado que si nosotros vamos a hacer esta transmisión de este documento de manera acumulada, entonces hay que tener cuidado con la retención en la fuente, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado también con el tema de la seguridad social, ¿sí? Entonces no podemos o no debemos perder de vista todos estos elementos que nos indica la DIAN que debemos tener en cuenta para poder que estos costos y gastos sean deducibles para nosotros. Luego, entonces, no es solamente el hecho de que nosotros hagamos documento soporte a esta compra o a esta contratación que hicimos con una persona no obligada a emitir factura ni documento equivalente, ¿cierto? Debemos tener muy en cuenta el tema de la bancarización, debemos tener en cuenta el tema de que nuestro proveedor tenga RUT, el tema de que la responsabilidad que tiene este proveedor registrada en su RUT tenga relación con el servicio o con los bienes que nosotros estamos adquiriendo. Debemos también tener en cuenta el tema de la seguridad social. Sabemos que si la prestación de servicios supera el salario mínimo, entonces nosotros debemos solicitar el soporte del pago de la seguridad social. Entonces, debemos estar muy pendientes de todo este panorama de requisitos para poder que estos costos sean deducibles, además de elaborar el documento soporte. Entonces, vamos a ver ahora también el tema de este documento soporte, cómo debemos elaborarlo. Entonces, por lo pronto, ya la norma nos abre el camino en dos sentidos, en que si nosotros vamos a hacer el documento soporte, lo podemos hacer en el momento en que hacemos la compra o contratamos la prestación del servicio, ¿cierto? O si nosotros hacemos compras muy regulares, muy frecuentes dentro de una misma semana, entonces lo podemos hacer de manera acumulada. ¿Cuáles son los beneficios del documento soporte? Que este documento nos va a permitir soportar de manera adecuada todos nuestros costos y gastos para poder que sean deducibles en el impuesto sobre la renta o permitirnos también la deducibilidad de, los impuestos descontables. Adicionalmente, nos permite documentar las operaciones cuando se realizan con proveedores no obligados a emitir factura o documento equivalente, ¿cierto? Que nos queden documentadas estas operaciones en el caso, por ejemplo, de las personas que no vayan a tener la obligación de transmitirlo electrónicamente, debe quedar este documento impreso soportando esa compra en el evento en que la DIAN lo requiera en caso de alguna revisión. ¿Cómo debemos emitir el documento soporte? Entonces, aquí tenemos que se nos abre el panorama entre los que son obligados a emitir factura electrónica y los que no están obligados a emitir factura electrónica. Entonces, los obligados a emitir factura electrónica deben emitir y transmitir electrónicamente el documento soporte en los tiempos estipulados por la norma, que ya vamos a mirar cuáles son, ¿de acuerdo? Los no obligados a emitir factura electrónica, entonces continuarán haciendo este documento físico, ¿sí? Y deberán conservarlo en sus archivos para exponerlos a la DIAN cuando lo solicite. En cuanto a los requisitos del documento soporte y de sus notas de ajuste. Entonces, resulta que aquí ya vamos a hablar también de notas de ajuste. No sé si ustedes recuerdan el año pasado cuando salió la resolución 12 que nos hablaba primero del documento soporte, resulta que en aquella oportunidad la resolución traía consigo el anexo técnico para el documento soporte en su versión 1.0. Entonces, cuando empezamos a revisar esta resolución y a revisar el anexo técnico, observamos que se hablaba del documento soporte, pero en ninguna parte nos hablaba acerca de cómo hacer correcciones en el evento en que nos equivocáramos o cómo podríamos nosotros en un caso dado anular el documento si de pronto no hubiese lugar a él. Entonces, toda esta serie de inquietudes se le manifestaron a la DIAN a través de PQRs
Y finalmente, con el aplazamiento vino también un nuevo anexo técnico. Entonces, este nuevo anexo técnico en su versión 1.1, que viene contenida en la resolución 167 del 2001, ya trae consigo esa solución, que fueron las notas de ajuste. Las notas de ajuste, pues para nosotros ya no son un documento nuevo, puesto que ya las venimos utilizando para el documento soporte de pago de nómina electrónica. Y la finalidad como tal de estas notas de ajuste, pues básicamente es también permitirnos hacer correcciones, ¿cierto?, al documento soporte como tal. Entonces, el documento soporte en adquisiciones a no obligados vamos a mirar cuáles son sus requisitos. Entonces, primero, perdón, un segundito que no me funciona el lapicito. Listo. Entonces, estar denominado como documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Esto es bien importante, ¿sí? Como este documento ya lo venimos haciendo actualmente, que nosotros validemos que todos estos requisitos se estén cumpliendo desde ya en nuestro documento. ¿De acuerdo? Y sobre todo cuando ya lo empecemos a transmitir de manera electrónica, entonces como todos los proveedores van haciendo, todos los proveedores tecnológicos y los proveedores del servicio de emisión y transmisión de estos documentos, pues cada uno diseña su propia representación gráfica en PDF para el documento. Entonces es importante que nosotros nos vayamos a la norma a validar todos estos requisitos que como tal la norma está especificando para que chequeemos que se esté cumpliendo con todos los requisitos y en el evento en que de pronto alguno haga falta, pues podamos con suficiente tiempo poderle indicar al proveedor para que hagan las correcciones o las mejoras correspondientes. ¿Listo? Entonces, el nombre como tal, la norma indica que debe quedar de esta manera. Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Adicionalmente nos indica que debe tener la fecha de operación y que esta fecha de la operación debe ser igual a la fecha de generación del documento. A excepción de, obviamente, de cuando nosotros hacemos pues varias operaciones acumuladas. ¿Listo? Contener el nombre o razón social y el NIT del vendedor o de quien prestó el servicio. Debe contener el nombre completo o razón social y el NIT del adquiriente de los bienes o servicios, es decir, la información de nuestra empresa o de nosotros. Debe contener la numeración consecutiva y en este caso previamente autorizada por la DIAN, es decir, el número, un rango y una vigencia de autorización. Debe contener la descripción específica de los bienes que estamos adquiriendo o de los servicios que estamos contratando. El valor total de la operación que se está contratando, la firma del emisor del documento soporte. En este caso, en cuanto a la firma, es importante tener en cuenta que la DIAN nos permite que sea la firma electrónica propiamente adquirida por el emisor o por el responsable, ¿cierto? O la firma o certificado digital de su proveedor tecnológico. Entonces, cualquiera de estas dos opciones es totalmente válida frente a la norma actualmente. Debe estar generado en XML y debe tener el CUDS. Ese CUDS significa Código Único de Documento Soporte, que son las siglas del código que debe tener cada documento. Permítanme un segundito que se le abrió el micrófono.
Bueno, en cuanto a las notas de ajuste del documento soporte, los requisitos no varían mucho. ¿Sí? Debe estar denominado como notas de ajuste del documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. ¿Listo? Entonces es importantísimo que validemos que el nombre quede bien. Tener la fecha de generación de la nota de ajuste, contener el nombre o razón social y el NID del vendedor o de la persona que prestó el servicio, si se trata de prestación de servicios. Contener el nombre completo o razón social y el NID del adquiriente de los bienes o servicios, es decir, de nosotros. Una numeración consecutiva, pero en el caso de las notas de ajuste, esta numeración consecutiva sí ya es de control interno de la empresa, ¿de acuerdo? Solo la numeración del documento soporte es la que debe estar tramitada en la DIAN. Ya la de las notas de ajuste es simplemente control interno. No hay que hacerle autorización en la DIAN. Qué pena, una pregunta, doña Franti. Señorita Brigitte, cuéntame. Cuando dice la resolución, ¿es la misma que se solicitó para el documento de soporte físico o ya es otro? No, seguiremos trabajando con la misma. Esa ya se va a vincular en el software, ¿de acuerdo? Ah, ok, muy amable. Bueno, con gusto. Bueno, vamos por aquí entonces con las notas de ajuste. Entonces el número 5, numeración consecutiva de control interno. El número 6, descripción específica del bien o servicio, ¿cierto? Allí no cambia. El valor total de la operación. La firma del emisor del documento soporte, entonces ya sabemos que las notas de ajuste, al igual que las notas de ajuste en la nómina electrónica, también deben ser transmitidas o cuando seamos responsables de facturar electrónicamente y que tenemos la obligación también de transmitirlas de manera electrónica, entonces deben llevar también la firma. Ya dijimos que puede ser la firma que adquirió directamente el responsable o la firma de su proveedor tecnológico. El formato electrónico debe ser en XML, debe contener el código único de documento soporte CUDS para la nota de ajuste, ¿de acuerdo? Debe tener su propio código único, pero adicionalmente debe contener el código único del documento soporte que se está corrigiendo, ¿sí? Debe contener también la fecha en que se emitió este documento soporte que vamos a corregir y contener también la fecha, el código único del documento soporte que dio origen a esta nota de ajuste. Para que exista una nota de ajuste, ¿cierto? Debe primero haberse generado y transmitido un documento soporte en adquisiciones a no obligados. Para la normativa, entonces, ¿qué tenemos? En el año 2020 salió el decreto 358 en el mes de marzo. Este decreto 358 es el que reglamenta todo el sistema de facturación electrónica. ¿Listo? Posteriormente salió la resolución 42 en el mes de mayo, pocos meses después, y esta ya entró como tal a desarrollar todo lo que era el sistema de facturación electrónica, indicar quiénes podían ser proveedores tecnológicos, cuáles eran los requisitos que debían cumplir, el registro de la factura electrónica como título valor, que ya también lo estamos viendo, que ya está funcionando desde el año pasado. Traía consigo, no sé si lo recuerdan, el calendario como tal que ya ha hecho andar todo el proceso de facturación electrónica definitivamente y traía también el anexo técnico de facturación electrónica en su versión 1.7. Entonces, ya fue en esta fecha cuando, como tal, todo el sistema de facturación electrónica, empezando con la factura electrónica de venta, empezó a andar en forma. Posteriormente, en el mes de julio,
Bueno, esta resolución 42 nos hablaba del documento soporte, ¿cierto? Pero indicaba que debíamos estar pendientes que cuando la DIAN ya tuviera listo el software, entonces nos iba a avisar para que pudiésemos nosotros hacer la solicitud de la autorización de numeración para empezarlo a transmitir. Entonces, ocurre que ya en el mes de julio sale el comunicado de prensa número 55, que lo vamos a mirar ahorita para que lo recordemos, donde ya se habla pues como tal de la numeración del documento soporte. Posteriormente, en febrero del año 2021, sale la resolución 12 que les mencionaba hace un ratico, que fue la que trajo el primer anexo técnico para el documento soporte. Pero pues, como les explicaba, hubo algunos detalles que se quedaron pues como por fuera en el desarrollo del anexo técnico. Empezó a haber algunos aplazamientos y finalmente ahorita con la resolución 167 del 30 de diciembre, entonces es que ya sale el anexo técnico en su versión 1.1, que es el que vamos a empezar nosotros a utilizar ahorita a partir del 1 de agosto. Bueno, Ana, ¿necesitas intervenir? Bueno, listo. Entonces, les comentaba ahorita el comunicado de prensa número 55. Entonces, este comunicado de prensa salió en agosto del 2020, ¿cierto? Entonces, se supone que desde agosto del 2020 nosotros debíamos ya estar haciendo la solicitud de la autorización de numeración a través del MUISCA de la DIAN para empezar a transmitir este documento en físico o a transmitir, no corrijo. Entonces, para empezar a emitirlo en físico y lo íbamos guardando en nuestro archivo como soporte para todas nuestras compras y contratación de proveedores de prestación de servicios que no estuviesen obligados a emitir factura. Entonces, importante para los que de pronto todavía no lo hemos solicitado, no hemos hecho el trámite de la solicitud de numeración, que tengamos en cuenta que este documento debemos hacer la solicitud de la autorización de numeración y a partir de la fecha en que hacemos la solicitud es que empezamos a utilizarlo. No podemos utilizar esa misma autorización para desatrasar trabajo, para desatrasar documentos de compras con no responsables de facturar, pues compras de fechas anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de la fecha en que yo tramito la autorización de numeración, a partir de esa fecha empiezo a utilizar el documento. Listo. Entonces, en cuanto a las notas de ajuste, lo comentábamos ahorita, son los documentos electrónicos que constituyen el medio por el cual vamos a poder nosotros hacer la anulación de un documento soporte o hacerle correcciones. ¿Qué tipo de correcciones podemos hacer? A cualquier parte del contenido del documento, ¿de acuerdo? Bien sea a los bienes que estábamos facturando, a los bienes que adquirimos, o a los valores por los cuales nos cobraron pues esos bienes o esos servicios que contratamos. Entonces, es un mecanismo de anulación o corrección del documento soporte. Podrá ser generado en el momento en el que se requiera la anulación o en que requiramos hacer la corrección del documento. ¿Listo? Entonces, a diferencia de lo que ocurre con nómina, ¿cierto? Que en el caso del documento soporte de pago de nómina electrónica, si nosotros necesitamos hacer correcciones o anulación de documentos, nosotros debemos esperar también que sean ese rango de los 10 primeros días hábiles de cada mes. Entonces, a diferencia de la nómina, aquí con las notas de ajuste y con el documento soporte en adquisiciones, nosotros lo vamos a transmitir a emitir y transmitir en el momento en el que lo vayamos a realizar.
¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta con las notas de ajuste? Entonces, las notas de ajuste nosotros las podemos emitir y transmitir en cualquier fecha de todo el periodo fiscal e inclusive antes de que nosotros hagamos la presentación de la declaración de renta. ¿Qué quiere decir esto? Que si por allá en enero que estamos haciendo auditoría, revisando todo para hacer el cierre del periodo fiscal, encontramos un error en un documento, entonces tenemos todavía oportunidad de corregirlo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Podrá expedirse sin exceder el término de firmeza de las declaraciones. El documento soporte que se anule o se corrija no podrá volver a ser utilizado. ¿Qué quiere decir eso? Se hace referencia al consecutivo, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros emitimos ya el documento soporte con el número 10 y lo anulamos posteriormente con una nota de ajuste, ese número 10 ya no lo podemos volver a utilizar. Debemos continuar con el 11, 12, 13, sucesivamente. Franci, buenas noches. Qué pena que te interrumpa, te hago una consultica. Lo que pasa es que no sé si las preguntas deben ser al final o no, porque no sé o sea, la capacitación es un poquito dispendiosa. Yo creo que al final a uno ya hasta se le ha olvidado lo que necesitaba preguntar en el momento en que estabas hablando. Entonces, no sé Dale. si puede hacerte como la consulta en este momento. Dale, Nora, que si de pronto lo vamos a ver más adelante, te aviso. Ok, es que mira, me generó una duda cuando tú dijiste que el documento cuando le respondiste a la señora que hizo la pregunta de que íbamos a seguir con el consecutivo que traíamos. O sea, ¿no sería una recomendación que iniciáramos con un consecutivo solo para ya el que sea el que se envía electrónicamente? ¿O Lo eso no se puedes podría hacer. hacer? ¿Qué pasa con las autorizaciones de numeración que nosotros tenemos en la DIAN, Nora? Como tú sabes, si nosotros tenemos una numeración que de pronto no la vamos a utilizar más, la podemos inhabilitar. Entonces, por ejemplo, si tú por temas de control interno en tu empresa quieres iniciar la transmisión electrónica del documento soporte con una nueva numeración, entonces súper sencillo. Haces la autorización de numeración nueva, la solicitas con un prefijo diferente, ¿cierto? Iniciando desde el número 1 y la numeración que estabas utilizando para la de papel la puedes inhabilitar. Entonces es fácil de manejarlo de esa manera. Ah, ok, o sea, pero sí lo podemos hacer, Por sí se supuesto que puede. lo podemos Ok, hacer. Ujú. listo. Gracias, Francis. Con mucho gusto. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con el documento soporte? El documento soporte, el procedimiento va a ser similar, ¿cierto? A todos los otros documentos que ya están funcionando del sistema de facturación electrónica. Entonces, se debe hacer un proceso de habilitación para poder pasar a la transmisión del documento. Pero entonces, ¿qué pasa? Si nosotros ya hicimos un proceso de habilitación con un proveedor tecnológico, entonces ya no hay necesidad de que volvamos a hacer todo este proceso, ¿sí? Sencillamente nosotros lo que vamos a hacer es el paso de hacer el registro en la página de la DIAN para emitir y transmitir estos documentos. Vamos a hacer el registro del proveedor tecnológico con el cual vamos a hacer la transmisión del documento. Si yo tengo facturación electrónica con un proveedor tecnológico, pero el documento soporte lo voy a hacer con otro proveedor tecnológico diferente, entonces allí sí debo hacer el proceso de habilitación completo, de mandar las pruebas a la DIAN, tanto del documento soporte como de sus correspondientes notitas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Listo. Entonces, en el proceso de habilitación, el sujeto obligado, es decir, nosotros, que somos los que contratamos y adquirimos servicios, bienes y servicios con no obligados a facturar, deberemos realizar las pruebas requeridas en el ambiente de habilitación. Entonces, ya sabemos que si vamos a hacer la transmisión del documento soporte con el mismo proveedor con el que tenemos facturación, entonces esta partecita se puede omitir. Cuando el sujeto obligado decida cambiar
los modos de operación, deberá realizar nuevamente el proceso, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ejemplo, una persona que esté facturando electrónicamente e inicie su proceso de emitir el documento soporte con un proveedor tecnológico y quiera cambiarse con nosotros, con FacturaTech. Entonces, es muy sencillo, lo va a poder hacer. Sencillamente lo que hace es el proceso de habilitación de nuestro proveedor tecnológico, que es Cadena, para poder transmitir los documentos. ¿Listo? Funciona similar que con la factura electrónica. Uno puede tener varios proveedores tecnológicos habilitados para realizar la transmisión de los documentos electrónicos a la DIAN. El CUTS, ya lo vimos, es el código único de documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y sus correspondientes notas de ajuste. Entonces, es aquel código alfanumérico, largote, que nos permite identificar este documento, puesto que va a ser único a nivel nacional. En cuanto a la transmisión, entonces, en el momento en que se adquieren los bienes o servicios, van obligados a expedir factura o documento equivalente, y sabemos también que podemos hacer, en caso tal, acumular cuando son compras de bienes o servicios durante una misma semana con un mismo proveedor, las podemos acumular. Pero entonces hay que tener en cuenta que a más tardar el último día hábil de la semana en la que se llevaron a cabo las operaciones de compra o de prestación de servicio, debemos nosotros hacer la emisión y transmisión del documento. Entiéndase que el último día hábil será el viernes, ¿listo? Entonces, muy importante que tengamos en cuenta esto, puesto que esta es la forma que tenemos nosotros de poder salvaguardar que todos estos costos y gastos puedan ser también deducibles para nosotros en renta, que es pues bien importante. En cuanto a la transmisión, una vez generada y transmitida la información del documento soporte a la DIAN, entonces se generará un documento que contiene la verificación de las reglas. Esto ya lo hemos visto pues con la factura electrónica de venta, que normalmente nos llega un avisito de OK, ¿cierto? Unas respuestas que nos indican si el documento electrónico fue validado de manera correcta o si fue rechazado, entonces que nos llega el avisito indicándonos cuál es el error o por qué razón fue que el documento no fue validado por la DIAN, y nos permite poder hacer las correcciones respectivas para poderlo transmitir de manera adecuada. Es importante también que tengamos en cuenta que la responsabilidad sobre la exactitud y el contenido de la información que nosotros estamos transmitiendo a la DIAN, y esto aplica para todos los documentos del sistema de facturación electrónica. Entonces, la responsabilidad de la información que va contenida en el documento es responsabilidad de nosotros, ¿sí? Lo mismo que el cumplimiento de todos los requisitos. Por eso la recomendación de que seamos muy vigilantes de que estos documentos realmente estén cumpliendo con todos los requisitos que nos estipula. En este caso, el documento soporte, la resolución 167, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta, y la recomendación también se las hago frente al mismo documento soporte de pago de nómina electrónica, ¿sí? Entonces, las personas que de pronto yo les hago llegar todas esas notificaciones vía WhatsApp donde les digo, ojo, tengamos en cuenta que la dotación se debe reportar también en el documento soporte de pago de nómina. Tengamos en cuenta que las notas de ajuste las debemos transmitir también dentro del periodo de los primeros 10 días hábiles, ¿sí? Entonces, todos estos tipsitos que yo les voy lanzando es con la finalidad de que ustedes puedan tener en cuenta todos estos conceptos, todas estas datos que se van conociendo en la medida en que los documentos se empiezan a ir transmitiendo, en que nosotros los vamos utilizando y vamos viendo la necesidad de que la DIAN clarifique todos estos conceptos. Entonces,
A través de las PQR, la DIAN empieza a emitir una serie de oficios que son los que nos van dando claridad en temas ya más específicos que quizá en la norma, en la resolución no estaban tan claros. Entonces, para que nosotros estemos como muy pendientes de todos estos oficios, revisando que estemos transmitiendo de manera adecuada la información, ¿de acuerdo? Y en el momento en que nosotros de pronto nos enteremos que hubo de pronto algún dato o alguna información que no la transmitimos de manera adecuada, entonces ya sabemos que disponemos de las notas de ajuste, ¿de acuerdo? Que son, ya sabemos, aquellos documentos, es el mecanismo que nos está facilitando la DIAN para que nosotros podamos hacer correcciones y que no hay que estresarse, ¿de acuerdo? Porque estas notas de ajuste nosotros las podemos emitir durante todo el periodo fiscal tranquilamente para poder ajustar la información que nosotros tenemos en nuestra contabilidad versus lo que nosotros estamos transmitiéndole a la DIAN para poder que todos estos valores, todos estos costos y gastos puedan ser deducibles para nosotros fiscalmente. ¿Listo? Y esto aplica tanto para nómina como para el documento soporte. Bien, será responsabilidad del sujeto obligado la revisión de que se cumplan las demás disposiciones que permiten la procedencia de los costos y deducciones. Esto hace alusión a lo que les comentaba hace un rato, que no podemos perder de vista todo ese marco normativo que hay alrededor de la deducción, de permitirnos que todos estos costos y gastos sean deducibles, ¿cierto? Lo que les comentaba hace un ratico, la responsabilidad de que nuestro proveedor tenga RUT, de vigilar también la actividad económica que está registrada en el RUT, de vigilar el pago de la seguridad social, de tener en cuenta también el tema de la bancarización, en fin, todos estos conceptos no los podemos perder de vista. Y ahora pues se le adiciona el tema de la transmisión del documento soporte para los que somos obligados a emitir factura electrónica, ¿vale? Para los que no somos obligados a emitir factura electrónica, entonces debemos continuar haciéndolo en papel. Importante que tengamos en cuenta también que el documento soporte actualmente lo podemos estar haciendo en talonario de papel, lo podemos estar haciendo en Word, en Excel o inclusive desde el mismo software contable se hace la parametrización del documento que quede cumpliendo con todos los requisitos que exige la norma y lo podemos emitir directamente desde el software, ¿de acuerdo? Para los que van a continuar haciéndolo en papel porque no son obligados a facturar electrónicamente, entonces continuamos de por cualquiera, a través de cualquiera de estos medios, elaborando el documento y dejándolo archivadito, documentado. Todo lo anterior entonces, sin perjuicio de las facultades de fiscalización, que son de competencia netamente de la DIAN. Entonces, importantísimo, ya sabemos que todos los documentos del sistema de facturación electrónica se emiten en formato XML, que el documento como tal válido va a ser el XML, ¿cierto? Que la representación gráfica nos sirve como una ayuda para tenerlo nosotros, pues como para poder identificar bien la información, pero que debemos conservarlo completo en su versión XML con su respectiva representación. ¿Cuál? El que queda por ahí por la iglesia de... Por ahí, ¿no? Don Mario. Bastien. Permítanme un segundito. Ah, veo. Pero él arrenda los lotes, ¿o qué? Don Mario, ¿me colabora por favor con su micrófono? Listo. Gracias. Bueno, entonces, aquí nuevamente hacemos énfasis en que los sujetos que no están obligados a emitir y transmitir el documento soporte podrán continuar haciéndolo de manera física. El documento soporte físico será válido
contratos celebrados con personas o entidades que no sean residentes en Colombia. ¿Sí? Entonces, es importante que no vamos a confundir el hecho de que nosotros contratemos prestación de servicios en el exterior a cuando nosotros vamos a hacer importaciones, ¿cierto? Entonces, acá en el tercer cuadrito nos especifica, cuando se trate de importación de bienes, el documento válido para poder que sea deducible será la declaración de importación. Entonces, este documento soporte en adquisiciones aplica únicamente cuando lo que nosotros hacemos es contratación de prestación de servicios con personas del extranjero. En ese caso, nosotros debemos emitir el documento soporte en adquisiciones para poder soportar la contratación de estos servicios. Franci, disculpa Señora, que de pronto te haga otra consulta. aprovecho y tomo agüita, dime. No sé si de pronto, sí, no sé si de pronto sea, bueno, solo yo o algo, pero sería de pronto como algo, hacer como un repaso de cuál, de a qué tendríamos que hacer documentos soportes, que a veces eso genera mucha confusión porque yo he escuchado que es que a los taxis tenemos que hacerle documentos soporte, Bueno, cuando a excelente veces esa pregunta. información ni siquiera la tenemos. Listo, entonces mira, Norita, ¿qué ocurre? La resolución 42 nos plantea quiénes son las personas obligadas a emitir factura y también nos indica quiénes son los no obligados a emitir factura electrónica, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos tener muy claro quiénes son estos no obligados a emitir factura electrónica ni documento equivalente, ¿de acuerdo? A estos no obligados, nosotros debemos hacerle el documento soporte en adquisiciones. Entonces, tú planteas, por ejemplo, ¿qué pasa con los taxis? Con los taxis es muy importante que nosotros, si utilizamos este servicio con alguna regularidad, entonces hagamos algún tipo de contratación o algún tipo de negociación con una empresa prestadora del servicio, ¿de acuerdo? Entonces, miren la diferencia. Es muy diferente cuando tú contratas directamente con una empresa que está constituida como prestadora del servicio de transporte de pasajeros. Estas empresas que son prestadoras de servicio de transporte de pasajeros, la norma nos indica que ellos no están obligados a facturar electrónicamente, ¿sí? Entonces, ellos nos pueden emitir un documento equivalente a factura, ¿sí? Si de pronto la contratación que tú haces es con un Uber, por ejemplo, entonces a esta persona o a esta empresa tú sí le debes solicitar el RUT, debes validar todos estos requisitos de los que ya hemos hablado y le debes hacer el documento soporte en el caso de que esta persona sea no responsable de facturar electrónicamente. Entonces, me explico. Si tú contratas el transporte con una persona que preste el servicio de manera informal o un Uber, ¿cierto? Entonces, si esta persona no cumple los topes para ser obligado a facturar electrónicamente, es una persona natural, tú validas, entonces tú le pides el RUT y le haces el documento soporte. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos muy en cuenta esto? Porque pues si utilizamos este tipo de servicios con mucha regularidad, todo esto va sumando y si sumamos esos gastos de enero a diciembre en todo el periodo fiscal, ya la cifra se va volviendo un poco más importante. Entonces, importante que si nosotros lo utilizamos con mucha regularidad, tratemos de tener un proveedor que sea pues como ya seleccionado, que nos cumpla con esos requisitos pues del RUT como mínimo para que nosotros le podamos hacer el documento soporte. ¿Listo? ¿Qué pasa? Te lo preguntaba porque yo tengo el caso de una empresa que le da a una empleada que hace diligencias y ella se va en bus. No siquiera en taxi, se van en bus. Entonces, pues yo no creo que uno le vaya a ir a pedir al señor de la buseta o del mío que nos entregue con la empresa prestadora del servicio. Mira que si se va en bus, el bus es una entidad, ¿cierto? La entidad que presta ese servicio es una entidad que presta servicio de transporte de pasajeros. Este servicio
no está obligado a emitir factura electrónica. Entonces, sencillamente tú puedes solicitar el RUT de esta entidad y puedes legalizarlo fácilmente. A diferencia de si tú contratas con una empresa que de pronto no cumpla con todos los requisitos para ser prestadora de servicio de pasajeros, allí sí ya tendríamos que solicitarle la factura electrónica si se tratara de una jurídica, o si es una natural que no cumple topes, entonces hacerle el documento soporte. Por ejemplo, otra cosa muy importante, otra de las preguntas pues como muy recurrentes que se presenta es también con el tema de los peajes. Entonces, la invitación es a que miremos en la resolución 42 también los documentos equivalentes. Estos documentos equivalentes, dentro de esos está también especificadito los tiquetes de peajes. Entonces, para un tiquete de peaje, al tratarse de un documento equivalente válido, no hay necesidad de hacerle documento soporte. ¿Listo? Buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, ¿cómo se hace o cómo se encuentra lo del Código Único de Documento Soporte? Ya, ese Código Único de Documento Soporte es un código que le asigna directamente el software del proveedor tecnológico, ¿de acuerdo? Entonces, ese va conformado por el código que le fue asignado al obligado cuando hizo el trámite de habilitación, más otra serie de códigos pues que especifica directamente el anexo técnico, pero como tal este código lo asigna directamente es el proveedor tecnológico cuando está haciendo el proceso de transmisión a la DIAN. Buenas noches. Dime, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Rosalena Urbano. Quiero hacer una pregunta. Cuando uno lo envían por gastos de representación a otras ciudades, ejemplo Bogotá, y yo obviamente, digamos, estoy tomando el taxi, entonces tendría que pedirle a la empresa de taxis que me genere, entonces, me firme, digamos, los vales, porque pues obviamente uno le pide al taxista y el taxista le dice a uno que no tiene ruta. Sí, Rosa, mira que esa es una de las opciones que están tomando la mayoría de las empresas que utilizan muchísimo estos servicios, las valeras. Otra opción que se está utilizando, por ejemplo, es comprar estos otros vales de transporte, ¿cómo se llaman? Se me escapa, que son estas tiqueteras que venden para uno pagar transporte. ¿Sodexo? Exacto. ¿Sodexo? Las de Sodexo son también una solución buenísima para este tipo de necesidades, porque lo que nosotros debemos buscar es tratar pues como de tener identificado el proveedor del servicio, ¿de acuerdo? Entonces hay algunas oportunidades en que se complica un poquito el tema y Sodexo es una muy buena solución también para esas necesidades. Perdón, ¿cómo se maneja Sodexo que no? Te escuché entrecortado, Rosa. Doctora, ¿cómo se maneja la parte de Sodexo? Tú haces la contratación directamente de las tiqueteritas con Sodexo, ¿sí? Son como, haz de cuenta que fueran como cheques, te sirven para hacer la compra, entonces vienen para diferentes usos. Hay unos que son para compra de combustible, otros que son para compra de mercado, ¿sí? Entonces, y también los hay para el tema de transporte. Listo, doctora, muchas gracias. Y a la Bueno, compañera también por leer. con todo gusto. Listo. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Claro, Fanny, contame. Nosotros, los socios y los abogados, trabajan en una firma de abogados, ellos hacen viajes al exterior y utilizan la tarjeta American Express, pero nosotros conocemos esos gastos es cuando ellos regresan. Tengo entendido que todo pago al exterior hay que hacerle documento soporte, pero hasta que ellos regresen es que nosotros vamos a poder conocer dónde realizaron esos pagos. Pero el documento de soporte hay que enviarlo el mismo día
en que se genera el gasto. Entonces, ¿cómo se podría tratar ese tema? Mira, Fanny, todo este tipo de casos como tan específicos, en la medida en que nosotros los empezamos a ir conociendo y a ir haciendo la aplicación pues como tal para la vida, para la realidad de cada una de las empresas de acuerdo pues a su actividad, es que van surgiendo, ¿sí? Y por esa razón es que nosotros empezamos a ir enviando las PQRs a la DIAN, haciendo la solicitud pues como de que nos contesten todo este tipo de casos puntuales y nos van enriqueciendo en cuanto al uso y la forma de hacer el documento en cada uno de estos casos. Entonces, por ejemplo, yo podría decirte a ti, importante de pronto pedirle al funcionario que te vaya enviando escaneados los comprobantes de las compras que hace allá en la medida en que las va haciendo. Esa sería una buena solución. Sin embargo, me parece muy, muy importante, ojalá que ustedes lo hagan y pues yo también voy a tomar notica acá de ello, para hacer la solicitud o mejor dicho, la consulta a la DIAN y que podamos nosotros tener como ese soporte físico directamente la respuesta de la DIAN para poder nosotros hacerlo de manera más tranquila. De esa manera opero yo pues también con la parte de nómina, ¿cierto? Todo ese tipo de situaciones que se van presentando las voy reuniendo y mando una PQR a la DIAN para poder yo estar más tranquila también frente a las respuestas o las recomendaciones que hago a mis clientes con relación al funcionamiento que como tal nos indique la DIAN, porque son temas muy puntuales que no están claros en la norma y que pues en la medida en que las empresas empiezan a ir aplicando o llevando lo que está dentro de la norma al funcionamiento interno de sus empresas es que empieza uno a encontrar todos esos vacíos, ¿sí? Perdón. Dime. Dale, termina. Entonces, sí, la sugerencia mía es, hagamos la PQR a la DIAN, ¿sí? Haciendo la consulta del tema específico para ver qué respuesta nos dan. Yo voy a tomar notica de ello también para hacer la consulta y te sugiero si la van a hacer ustedes también y si de pronto tienes la respuesta me la podrías compartir o igual me escribes al WhatsApp, Fanny. Yo también voy a mandar la consulta y cuando la tenga, pues se las comparto. De igual manera, pues en el canal a través de Instagram, normalmente cuando tengo yo pues respuestas así a temas específicos, también los voy publicando para que sean de conocimiento público para el que los necesite. ¿De acuerdo? Una pregunta. Gracias, Fran. Lo de la pregunta de la persona en el exterior, pues sí, es obvio que no se va a poder cumplir con tal rapidez, pero a mí me parece, y pues es mi punto de vista con mi ignorancia, y es que ¿cómo es posible que la DIAN está queriendo que uno haga el documento soporte dentro de la misma semana si llevamos una contabilidad de mes? Entonces están pretendiendo que entonces uno haga contabilidad de semana y se llene de papeles más de la cuenta. Yo creo que esto se debiera, pues de una manera más elegante y más profesional, solicitarlo a la DIAN, porque me parece una exageración. Una cosa es que uno se salga del mes, entonces no me lo puedo descontar en el mes, te entiendo. Pero pues que en la semana y que el día viernes, parece demasiado, están exagerando. No sé cómo solicitar eso de una manera elegante, pues, pero... Pues ve, María, lo que pasa es que cuando la DIAN va a sacar las resoluciones, normalmente publica el proyecto de resolución y da un plazo de 5 días para que todos los usuarios lo estudiemos y le mandemos las observaciones. Pero entonces, práctico. Claro, entonces durante ese periodo es que ellos reciben todo este tipo de observaciones y con base en las observaciones ellos hacen pues como los ajustes como tal a la resolución. Sin embargo, supongamos que hubiese un gran número de responsables que hiciéramos la solicitud a la DIAN, miren, evalúen esto, es poco práctico, en fin, que diéramos argumentos realmente pues como válidos para decirle a la DIAN, mejor háganlo de otra manera o con otra frecuencia, pues quizá de pronto ellos podrían evaluarlo y en una mejora que hagan al documento, pues podrían quizá de pronto hasta tenerlo en cuenta, ¿cierto?
Sí, es que se siente como una camisa de fuerza, pues como si de Claro, entrada uno estuviera haciendo algo mal. Lo único que tenemos que hacer es lo que venimos haciendo 20 años, pero entonces hacerlo en papeles electrónicos, pero no exacto. es estrechez de mentalidad de que pues el viernes se le pasó a uno y ya el sábado no pudo. Bueno, importante, ahorita que me dices lo de la estrechez de mentalidad, importante también que tengamos en cuenta que se nos pueden presentar inconvenientes de tipo tecnológico, ¿cierto? Y que esos inconvenientes de tipo tecnológico pueden ser, bien sea por problemas en el software de la DIAN o por problemas en el software nuestro, ¿sí? Ajá. Entonces, para ese tipo de inconvenientes tecnológicos, la DIAN tiene también previsto un plazo de 48 horas para que nosotros podamos hacer la transmisión de estos documentos. Importante que tengamos en cuenta que ese plazo de esas 48 horas es a partir de que se soluciona el inconveniente tecnológico y que si nosotros vamos a aducir que se nos presentó un inconveniente, debemos tener las pruebas, ¿cierto? Debemos tener todo documentadito y tenerlo guardadito en nuestros archivos personales en la empresa para que en el evento en que de pronto la DIAN nos va a hacer algún tipo de revisión y nos quiere de pronto negar la deducibilidad de ese costo por haberlo presentado con posterioridad, entonces nosotros podamos demostrarle, mire, lo presenté en esta fecha, sencillamente porque tuve este inconveniente tecnológico y aquí tengo las pruebas. ¿Listo? Entonces, también para que lo tengamos en cuenta. Una sugerencia. Todas las personas que estamos en este grupo, ¿por qué de pronto con la ayuda suya no hacemos, como decir, el comunicado, como decía la compañera, y lo firmamos precisamente? Porque obviamente se pueden presentar muchas cosas o puede haber mucho volumen de trabajo que no se pueda pasar una información, digamos, semanal a la DIAN. No sé de pronto si los compañeros qué puedan pensar de la idea que estoy dando en este momento. Sí, no, está bien. Cualquier idea que facilite, pues, ¿a qué horas vende uno? Si pues el viernes le pasó la factura y no la pudo meter. Entonces, pues ya no va a ser un gasto que le acepten a uno. Exacto, que no sea solamente, digamos, ellos que estén haciendo, sino que estamos todos, digamos, firmando las solicitudes para que precisamente, como dice ella, se vea, digamos, el volumen, y no tanto el volumen, sino obviamente como el que nos den el derecho, pues también a hacer las cosas, digamos, bien y a tiempo, porque pues así Claro. como usted dice, es mucha presión la que se viene. Es demasiada presión. Es más, uno trata de que sea dentro del mes, perfecto. Pero también, ya hablando contablemente, pues debiera aceptarse dentro del periodo fiscal, ¿o no, Francis? Pues porque es Pues que mira, una cosa es un cierre de un año y otra cosa es pues el cierre del viernes. pues tanto como irse uno hasta un cierre de un periodo fiscal me parece que ya es demasiado. Yo pienso que pues nosotros hacemos cierres ¿Mensual? mensuales para poder hacer liquidación de retenciones en la fuente y presentar pues las correspondientes declaraciones, ¿cierto? Pero entonces allí la sugerencia o de pronto la sugerencia mía sí sería no ponernos pues como hacer un documento para que todos lo firmemos, sino que pues cada quien por su cuenta que mande la sugerencia a la DIAN de manera independiente, en la medida en que la DIAN pues vaya revisando las diferentes solicitudes de muchos responsables, entonces pues entrarán ellos a evaluar. ¿De qué manera pienso yo que ellos lo miraron o lo evaluaron cuando fueron a hacer como tal la norma o a especificar este tema en la norma? Porque esto, la periodicidad con que debía ser emitido el documento, en la resolución, cuando salió el anexo técnico 1.0, tampoco estaba especificado, ¿sí? Entonces nosotros no sabíamos si teníamos que hacerlo cada que hiciéramos la compra o si podíamos acumular todas las del mes y hacerlas a fin de mes o a principio del mes siguiente. Ese era uno de los vacíos que había. Ahorita en el anexo técnico 1.1, pues ya la DIAN lo trajo más claro, ¿cierto? Pero entonces, pues tenemos esta situación de que toca hacerlo cada vez que se hace la contratación o la compra o de manera acumulada semanal. Ahora, perdón, Tengo una inquietud. Dale.
es que nosotros tenemos, por ejemplo, proveedores que son muy pequeños. Entonces, pues yo no voy a gastar lo que me cuesta un documento de soporte electrónico por una compra de 20.000. Yo junto 2 o 3 meses, o incluso 5, pues que sea 100.000 pesos, ¿ves? Entonces, pues no es práctico ni económico y se supone que esto no iba a ser mayor gasto para el empresario. Entonces, pues yo Sí. pienso que es un poco exagerado. Pues ve, María, ahí de pronto pensaría yo que la DIAN lo que te va a argumentar es que ellos van a tener un software gratuito, pues que hasta en el momentico pues todavía no está disponible, ¿cierto? Y estamos a mediados de junio. Sin embargo, pues si tú eres de las personas que va a hacer el documento a la DIAN haciendo la solicitud de que se evalúe eso, es muy importante eso también como uno de los argumentos, ¿de acuerdo? Pues yo tengo una Ok. inquietud. Franci, perdón, una pregunta rápida. El envío semanal es cuando es a un mismo proveedor, ¿cierto? Sí, cuando tú has hecho varias compras Varias de la semana a un mismo proveedor. Pero si no, toca diario, ¿cierto? Es correcto. Gracias. Pero, Permítanme, vamos a continuar y hacemos pues como el cierre con preguntas, ¿vale? Porque ya se nos está pasando la hora y me inquieta pues un poquito el tiempo de las personas que estaban programaditas para 1 hora. En cuanto a los requisitos del documento soporte y sus notas de ajuste en físico, básicamente son los mismos, ¿de acuerdo? Son los mismos requisitos, la única diferencia es que obviamente no lleva la firma electrónica y tampoco va a llevar el código único de documento soporte. Y pues tampoco va a ir transmitido en XML, sino que va solamente en físico. Pero como tal, los requisitos de contenido son los mismos. es decir, doña Franci, qué pena, es que quiero hacer una pregunta. Dime, El documento soporte, yo tengo entendido que es para las personas no obligadas a facturar Bueno. electrónicamente. O es que o estoy equivocada, no sé. Entonces, tranquila, Brigitte. Entonces, mira, ¿quiénes son los responsables de hacer el documento soporte? Somos nosotros, los que compramos o contratamos prestación de servicios con personas no obligadas a emitir factura electrónica o documento equivalente. Entonces, si yo contrato, por ejemplo, el mantenimiento de un computador con mi amigo el técnico en sistemas y él no está obligado a facturar electrónicamente, ¿sí? Entonces, para yo poder soportar ese valor que le voy a pagar a él por la prestación de servicios, para poder que ese gasto sea para mí deducible en renta, yo debo hacerle el documento soporte. La responsabilidad de hacer el documento es mía, ¿sí? Pero frente a valores de compras o gastos que yo haga con personas que no me emitan factura electrónica. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a permitir eso? Entonces, aquí están todos los costos y gastos de mi empresa. Estos tienen factura electrónica, estos están soportados con nómina electrónica. Esto fue una compra al señor de la ferretería de la esquina, que es una ferretería pequeñita. Él no factura electrónicamente, entonces le debo hacer documento soporte electrónico. Y esta es la contratación que hice con mi amigo, el técnico en sistemas. Él tampoco me va a emitir factura electrónica porque no está obligado, entonces le debo hacer documento soporte, ¿de acuerdo? De esa manera, todos mis costos, los de factura electrónica y los de documento soporte, van a quedar todos dentro del sistema de factura electrónica. De esta manera, la DIAN va a tener pleno conocimiento de todos mis costos y gastos. Por eso es que ahorita ya hablamos también de que la DIAN nos va a facturar el impuesto de renta. ¿Por qué va a tener la capacidad de facturar el impuesto de renta? Porque nosotros venimos aquí facturando electrónicamente. Entonces ya la DIAN conoce todos nuestros ingresos, ¿sí? Y ahorita que ya estamos recibiendo costos con factura electrónica, transmitiendo nómina electrónica y para los no obligados les vamos a hacer el documento soporte electrónico, entonces ya la DIAN va a tener el total de nuestros costos
¿sí? También en línea, dentro del sistema de facturación electrónica. Y entonces, ¿a quiénes se le hace documento soporte físico? Bueno, documento soporte físico, ¿quién lo va a emitir? La pregunta mía es, Brigitte, tú trabajas para una empresa, ¿cierto? Sí, señora. ¿Esta empresa está obligada a facturar electrónicamente? Correcto. Perfecto. Entonces, como estás obligada a facturar electrónicamente, me voy a devolver aquí. Como estás obligada a facturar electrónicamente, ¿sí? Que es la primera flechita que encontramos, entonces debes emitir y transmitir electrónicamente el documento soporte. ¿Listo? Para ti, a partir del 1 de agosto, para ti ya no aplica el documento soporte en papel. ¿Sí? Hasta el 31 de julio lo vas a continuar haciendo en papel. A partir del 1 de agosto ya empezarás a emitirlo y transmitirlo electrónicamente. Ah, ahora sí me queda claro. Muchas gracias. No, gracias a ti por preguntar, porque de eso se trata este espacio, de que tengamos pues como más claros estos conceptos. Listo, entonces volvamos por acá. Bueno, entonces, emisión y transmisión a través de terceros. Resulta que, al igual que como en la factura electrónica, nosotros tenemos la posibilidad de hacer factura electrónica por mandato. Entonces, para la emisión y transmisión del documento soporte también va a ser posible hacerlo, ¿sí? La conservación de los documentos, el plazo de conservación es el mismo, son también 5 años que debemos conservar esta información. En cuanto a la representación gráfica, ya vimos pues todos los requisitos que deben estar presentes también en la representación gráfica, y adicionalmente debe estar presente el código QR, que ya sabemos pues ya lo tenemos identificadito, que es el que venimos utilizando en la factura y en la nómina electrónica. También especifica la resolución 167, nos especifica el tema de los gremios, que al igual que con la factura electrónica de venta, también los gremios van a poder hacer la solicitud de la inclusión de algunos campos específicos para mayor claridad, pero nos hace también énfasis en que estos campos adicionales no van a ser validados por la DIAN. Se van a incluir dentro del documento como tal, pero no van a ser validados. Bueno, ¿qué más tengo para comentarles esta noche? En nómina electrónica, nosotros en Facturatec tenemos nómina electrónica gratis para un trabajador. ¿Listo? Entonces, para aquellos que de pronto todavía no han empezado a emitir y transmitir nómina electrónica, nos pueden contactar a cualquiera de los distribuidores. Si ya vienen facturando electrónicamente, contactan al distribuidor que le asesoró para la factura electrónica para que le registre la nómina gratis para su trabajador. ¿Listo? En cuanto al documento soporte, que es lo que nos ocupa hoy, entonces quería comentarles que nosotros en los días 15, 16 y 17 de junio tenemos una promoción súper buena, que consiste en lo siguiente. Por la adquisición de un paquete, bien sea de facturación electrónica, de nómina electrónica o de documento soporte electrónico, ¿sí? Por el volumen de folios que usted adquiera, se le va a obsequiar un 50% adicional, pero en documento soporte electrónico. Ejemplo, si usted compra un paquete de 1000 facturas electrónicas, entonces se le va a activar un paquete de 500 documentos soporte electrónico. ¿Listo? Pero esto va a aplicar solo para las compras que hagamos pagadas dentro de los días 15, 16 y 17 de junio. Es decir, miércoles, jueves y viernes de esta semana. ¿Listo? Entonces, para que se pongan en contacto con su distribuidor de Facturatec pues ojalá logren aprovechar esta promoción que está súper buena.
Una duda. El 15, Sí. 16 y 17 de junio tienen el 50% del documento soporte. Ejemplo, necesito 20, me dan 10 de promoción del mismo documento soporte, ¿cierto? Exacto, entonces mira. Los paquetes van a ser iguales a los que ya conocemos, ¿cierto? Supongamos que tú compres un paquete de 100 folios de documento soporte electrónico. Dentro de esos 3 días, entonces se te van a activar 150 folios. Se te van a obsequiar 50 folios adicionales de documento soporte electrónico. ¿Listo? Sí, señora. Eso, entonces, la idea es que ojalá logren aprovechar los que más puedan. Pues es una de las promociones, de las mejores promociones que ha sacado Facturatec, y no va a ser solamente un día, sino que son 3 días que tenemos para poder aprovechar. ¿Listo? Debemos durante estos días hacer el pedido y hacer el pago del paquete. Doña Franci, y con el pedido y el pago que se haga de los paquetes, pues está el asesoramiento para, es decir, habilitarlos en Facturatec. Listo, bueno, te agradezco por la pregunta, Brigitte. Para el documento soporte, como les explicaba, si ustedes ya vienen facturando con nosotros, entonces ya el proveedor tecnológico como tal ya está habilitado. Por lo tanto, el proceso que vamos a hacer en la DIAN es mucho más sencillo, ya es simplemente de entrar a registrar el proveedor tecnológico con el que vamos a emitir el documento soporte electrónico. ¿Listo? Para ello, Facturatec nos va a proveer una serie de tutoriales que nos van a permitir hacer este proceso, que es bastante sencillo, y lo vamos a poder hacer nosotros directamente. Adicional a eso, pues en su momento, yo también estaré pues brindándole a toda la red de mis clientes capacitaciones para que podamos hacerlo de manera mucho más fácil. Perdón, Franci, los precios están en la página, ¿cierto? De los folios. Precios están en la página y es exactamente, son estos mismos. Los tomé Dame un directamente minuto, yo de le la tomo página. foto. Y la otra pregunta es, si uno los compra ahora, no tiene que implementarlo electrónico sino hasta agosto. Correcto. Ok. A Pero partir si uno quiere, ¿lo puede ir haciendo de una vez o no? ahorita puedes ir haciendo la compra, que justamente pues la invitación es para que aprovechemos la promoción que tenemos, ¿cierto? Entonces puedes ir haciendo la compra. ¿Qué más podemos ir haciendo? Podemos ir haciendo el registro del proveedor tecnológico si queremos irnos adelantando un poquito, pero todavía todavía no lo puedes transmitir. Franci, una pregunta. ¿Cuánto es la vigencia de los documentos soporte? O sea, habilitados para cuánto tiempo, para uno más o menos hacer la cuenta de cuántos va a utilizar en el mes o así. Excelente, Andrea. Los paquetes de nosotros tienen una vigencia máxima de 2 años, pero lo que se sugiere es que nosotros hagamos la cuenta como para 1 año, ¿vale? De tal manera que si de pronto tus proveedores se volvieron facturadores electrónicos y no los alcanzaste a gastar en 1 año, entonces sabes que tienes otros 12 mesecitos adicionales de tiempo para terminarlos de consumir. Bueno, señora, muchas gracias. Listo. Recomendaciones con el tema de documento soporte. Estemos revisando en nuestra contabilidad, ¿sí? Haciendo de pronto chequeos trimestrales a nuestros proveedores de servicios y de bienes que no sean obligados a facturar electrónicamente. ¿Cuál es la invitación? Que revisemos trimestralmente cuánto es acumulado, lo que hemos contratado con cada proveedor desde enero hasta la fecha. ¿Por qué me colaboras con el micrófono? Franci, muy buenas noches. Tengo una inquietud. Espera un segundo que termine la idea, perdón. Gracias. Qué pena. Eso, entonces, ¿cuál es la idea? Que trimestralmente estemos haciendo el seguimiento. Ahorita estamos en junio, revisemos en nuestra contabilidad desde el 1 de enero
hasta ahorita el corte de junio, ¿cuánto es lo que llevamos contratado con cada uno de nuestros proveedores? Apenas ya se esté acercando al tope de los 3.500 UETs, que estamos hablando alrededor de 125 millones de pesos, de una, mándele el comunicadito notificándole que ya a partir de la próxima compra le debe empezar a facturar electrónicamente. ¿Listo? Franci, perdón, ¿puedes repetir eso? Es que se perdió el sonido. Qué pena. Tranquila. La invitación es, cerrame ahí el micrófono un momentico, que hay mucho ruido y entonces de pronto eso es lo que tampoco nos permite escuchar. Hay alguien que tiene, permítame. Eso. Listo. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? Estamos a junio. Hagamos un corte ahorita en junio y revisemos todos nuestros costos, todos nuestros proveedores que no son obligados a facturar electrónicamente. Vamos a revisar desde el 1 de enero hasta ahorita el corte a junio, cuánto es lo que hemos contratado con cada uno, con cada tercero. Vamos a revisar cuánto llevamos contratado, ¿sí? Y si ya estamos cerca del tope de los 3.500 VTs, que estamos hablando de alrededor de 125, 126 millones de pesos, entonces de una vez le vamos mandando el correíto a nuestro proveedor, indicándole que a partir de la próxima contratación, de la próxima compra o del próximo servicio que nos vaya a prestar, ya nos debe empezar a facturar electrónicamente. Avisémosle con tiempo para que él tenga el tiempo de hacer todo el proceso, de revisar con qué proveedor tecnológico va a trabajar, de hacer la contratación del servicio para que nos empiece a facturar electrónicamente. Es muy importante que si bien nosotros no tenemos la forma de poder saber si él contrata con muchas otras personas y ya superó el tope, por lo menos cumplamos con la responsabilidad de revisar internamente de que ese tope no se vaya a completar por lo menos con nosotros, ¿de acuerdo? Esa es la invitación. Sí, gracias. Vale. Doña Olga. Franci, muy buenas noches y muy buenas noches para todos. Quiero saber si a partir del 1 de agosto todos iniciamos a transmitir el documento soporte o existe un calendario según el MIT y unas fechas para empezar a transmitir. Excelente pregunta, doña Olga. Bueno, resulta que para el documento soporte, digamos que la DIAN fue bastante optimista y puso una única fecha para todos, ¿cierto? Debe ser que el software, pues como tal, ya está bien robusto y va a tener la capacidad de empezar a validar toda esta cantidad de documentos pues al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, respondiendo a tu pregunta específicamente, el calendario que tenemos vigente ahorita, que está estipulado en la resolución 167, nos indica que a partir del 1 de agosto debemos todos empezar a emitir y transmitir electrónicamente el documento soporte. Bueno, Franci, muchas gracias. Bueno, con todo gusto. Buenas tardes. Hola, buenas noches. Buenas noches. Un favor, yo tenía una preguntita en cuanto a ingresos con personas que no están obligadas a facturar electrónicamente. ¿A ellos igualmente también se les hace documento soporte o hay que? ¿Cómo se justifica el ingreso? Un ejemplo, en mi caso que presto servicio de transporte especial. En caso X voy a hacer un servicio y me pagan, ejemplo, 300,000 pesos. Esa persona no está obligada a facturar ni tiene documento soporte. Bueno, no. En ese caso, ¿yo cómo justificaría ese ingreso? Bueno, yo creo que aquí estamos un poquito confundiditos, ¿cierto? Sí. Porque sí, mira señora. que cuando tú me dices yo cómo justifico ese ingreso, para ti es un ingreso. Si la pregunta es cómo tú eres la que va a justificar el ingreso, si tú no eres facturador electrónico, entonces tú vas a continuar emitiendo tu cuenta de cobro, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Ya Sí, la señora. responsabilidad del documento soporte es de la persona que te contrata a ti para que le prestes el servicio. Ah, ok.
¿Qué va a Listo. pasar, por ejemplo? Va a pasar que muchas empresas, como se les incrementa la carga tanto administrativa como de presupuesto con el documento soporte, entonces va a pasar que muchas empresas van a tomar como política contratar solo con facturadores electrónicos. Entonces, probablemente más adelante ocurra que alguno de tus principales clientes te diga, mira, necesito que me empieces a facturar electrónicamente. Tú le vas a decir, por supuesto, pero yo no estoy obligada porque no cumplo con topes. Entonces, allí es donde muchas personas naturales que no cumplen con topes para ser obligados a facturar electrónicamente deben empezar a evaluar qué pesa más. Sí, perder este cliente que me está exigiendo factura electrónica o volverme facturador electrónico voluntario. Ah, ok. Listo, sí, señora. Muchas gracias. Bueno, con todo gusto. Bueno, Franci, muy entonces, buenas noches. hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Una preguntita, Franci. De la charla que nos has emitido esta noche, excelente el tema, la verdad, te felicito. Quería ver si interpreté bien. Se debe, ya en agosto, ¿no? Se debe transmitir semanal lo del documento soporte, Bueno, ¿sí? A más tardar, dice, ¿no? depende, O eso fue María. lo que comprendí. Exacto. Entonces, gracias porque Eso. nos permite también hacer aquí pues nuevamente la aclaración. Entonces, mira, ¿qué ocurre? Resulta que el documento soporte aquí es donde está. Listo. Entonces, tenemos dos tiempos en que lo podemos emitir y transmitir de manera electrónica, ¿cierto? Está cuando tú haces una compra a una persona, ¿cierto? Tú deberías en ese momento hacerle el documento soporte. Pero si a esa persona tú la contratas dentro de una misma semana varias veces, entonces tú puedes o emitírselo las 3 veces que lo contrataste en la semana o puedes tomar la opción de acumular esas 3 y emitir un solo documento por la suma de esos 3 valores de la semana. Eso es lo que nos quiere decir la norma. Ok, Francia. Y en el caso, por ejemplo, de nosotros los contadores, en el Bueno, tema de nuestros honorarios, pues digamos, en ocasiones, o bueno, hay determinadas empresas que pagan quincenal y uno pues presenta la cuenta de cobro quincenal y si no, ya sería mensual. Ahí sería el documento soporte de la entidad mensual. O quincenal, depende de cómo la presentes. Exacto, si tú la presentas quincenal, entonces te debe hacer los 2 documentos soportes. Si la presentas mensual, entonces pues solo habrá un documento. Pero por ejemplo, con los restaurantes que de pronto tienen un proveedor que es persona natural, no obligado a emitir factura, ¿cierto? Y con mucha regularidad en la semana va a comprar cositas, entonces las puede acumular, las de toda la semana, y el día viernes, por tardar, hacer la transmisión de la suma de todas esas compras que hizo durante toda la semana. Ok, Francia, muchas una gracias. pregunta, qué pena. Tranquila. Me devuelvo un poquito, es que tú ahorita hablaste que los proveedores pueden, pues que no están obligados a emitir factura electrónica, ¿pueden volverse facturadores electrónicos voluntarios? Voluntarios, sí, claro, por supuesto. Si ellos Entonces, se vuelven voluntarios, ¿ya nosotros no tendríamos que hacer el documento soporte? así es. Entonces, mira, todos nuestros costos están soportados todos los de nómina están soportados con nómina electrónica, ¿cierto? Tenemos otros costos que están soportados con factura electrónica y nos quedan por fuera todos los de los que no son facturadores electrónicos, que son los que vamos a hacer aquí con documentos soporte, ¿listo? Entonces, si estas personas a las que nosotros les estamos haciendo el documento soporte se vuelven facturadores electrónicos, entonces pues ya sencillamente tenemos el soporte, digamos que número 1 para que estos costos sean deducibles, que es como tal la factura electrónica. Importante que tengamos nosotros muy claro y muy en cuenta es que si de pronto
nuestro proveedor, pues obviamente no es responsable de IVA, ¿cierto? Para poder que no sea facturador electrónico es porque no es responsable de IVA. Sí. Entonces, señora. una de las grandes inquietudes que se presenta es, si yo me vuelvo facturador electrónico, ¿tengo que facturar IVA? No. No. El hecho de volverse facturador electrónico voluntario no lo vuelve responsable de IVA. A usted lo que lo vuelve responsable de IVA es que cumpla con el tope de ingresos o que tenga 2 establecimientos, ¿sí? Entonces, si su proveedor se va a volver facturador electrónico, maravilloso, ¿cierto? Sería buenísimo, sí. Porque así ya se evita usted. Salida de eso. Exacto, así ya se evita usted todo este tema, toda esta carga administrativa y económica de tener que transmitir el documento soporte de manera electrónica y tiene usted una factura electrónica soportando todos sus costos y gastos. Gracias, Franci, mi amable. Muchísimo gusto. Bueno, había unas personitas por acá con la manito alzada, no sé si ya participaron o si están pendientes. Estoy pendiente, Franci, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cuéntame. Bueno, yo tengo una inquietud y es que sucede en algunas empresas que tienen empleados y muchas veces pues por descuido obviamente de los empleados suceden que hacen compras y no piden el soporte, no hay nada y en ese tipo digamos de situaciones que son digamos atípicas pero que suceden, ¿qué hacemos con ese gasto que al final va a quedar en cabeza del empleado? ¿Lo transmitimos por el documento de soporte o eso se incluye en nómina? ¿Y cuál sería el proceder? No, lo ideal es que le hagamos documento soporte. Entonces, otra cosa, es muy importante que nosotros hagamos pedagogía de nuestras empresas, sobre todo con las personas que se encargan de hacer estas compras, que les hagamos buena pedagogía porque todos estos valores que ellos están comprando que no tienen un soporte adecuado y que de pronto no nos van a suministrar a nosotros el RUT para nosotros poder hacer el documento soporte, pues van a ser no deducibles, ¿de acuerdo? Entonces, importantísimo que hagamos pedagogía en nuestras empresas. Franci, un comentario. A ver, referente a lo mismo que estaba diciendo la joven. Bueno, me traen una facturita X, lo único sí es que trae un número de cédula. Yo con esa facturita de los talonarios pues que venden en la papelería, yo con ese hago el documento soporte. Lo único que yo sí miro es que esa cédula esté registrada en el RUT, que tenga RUT, por lo menos. Y de ahí ya, porque es que lo que vale al final es mi documento soporte. ¿Estoy equivocada o lo puedo seguir haciendo así? Pues mira, a mí personalmente me gusta siempre solicitar el RUT, tener el RUT actualizado y poder validar de que efectivamente esta persona no sea responsable de IVA. Porque es que tú puedes validar que la persona esté registrada en el RUT, pero no puedes darte cuenta si es responsable de IVA o no. Y si resulta que esta persona llega a ser responsable de IVA, entonces igual, así tú le gastes el documento soporte, este valor no va a ser deducible para ti. Muchísimas gracias, Francis. Y ahí sí tiene toda la razón. Bueno, yo trato como máximo. Gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, por acá en el chat habían otras preguntitas. Auxilio, otras muchas. Veamos. La fecha de la nota de ajuste, ¿cuál sería dentro de la misma semana en que se emite? Bueno, las notas de ajuste indicamos que se deben emitir y transmitir o se pueden emitir y transmitir en el momento en que nosotros encontramos el error. ¿Listo? Con estas no hay como un plazo de tiempo de que debe ser entre tales días, no. En cualquier fecha las podemos emitir y transmitir. Lo importante es que lo hagamos antes de que se haga el cierre, ¿cierto? Antes de que presentemos los impuestos. Se puede tener documento soporte para compras desde el módulo de inventario. A ver, ¿qué se me fue?
Franci, qué pena, esa consulta la hice yo, sino que Ay, es pues, dale. digamos como, sí, claro, como para control, ¿no? O sea, porque ahí decían, claro, unas cosas son las que digamos en la distribuidora compran, sí, X cosas para vender precisamente, pero los que me dan la facturita no me dan factura electrónica, entonces, pues mi sugerencia era, o no sé, pues si se puede llevar así. Claro. Un documento soporte con un Para prefijo compras para las compras, eso, y y otro otro para los para gastos. servicios. Por Sí, supuesto que eso. lo puedes hacer. De hecho, por ejemplo, tengo otros clientes que de pronto tienen varias sucursales, entonces ellos tienen un prefijo para cada sucursal. Sí, o sea, ya dependiendo pues como de la necesidad específica de tu empresa, precisamente por eso el documento soporte nos permite ponerle prefijos para que nosotros podamos tener varias numeraciones. Muchas gracias, Franci. Con todo gusto. No entendí si quien está vendiendo el servicio es quien debe hacer el documento soporte o entonces quien hace la factura. Listo, bueno, yo creo que esta pregunta ya nos quedó clara. Quien debe hacer el documento soporte es quien está contratando, ¿cierto? Con ese no responsable de facturar electrónicamente. Entonces, quien debe hacer el documento soporte soy yo, que soy el que necesito que ese costo o gasto pueda ser deducible para mí en renta. ¿De acuerdo? No entendí si quien está vendiendo el servicio es quien debe hacer el documento soporte. Ya está. Se debe guardar o imprimir tanto el soporte gráfico como el XML. Bueno, los documentos los debemos conservar como mínimo 5 años. Digamos que la representación gráfica nosotros todavía acostumbramos a imprimirla como para poder que nos quede más fácil pues digitarla en la contabilidad, pero como tal que sea obligación imprimirlo, pues no. A partir de que sea electrónico no habría la obligación de imprimirlo, ¿cierto? Ahorita que todavía es en papel, sí es importante que lo tengamos pues impreso en físico, porque todavía es en papel. A partir de agosto es electrónico, entonces ya la información va a quedar allá almacenada en la DIAN. La responsabilidad nuestra es básicamente que dentro del servicio que vamos a contratar esté el almacenamiento, como en el caso de nosotros que tenemos almacenamiento incluido durante 5 años en la nube y otros 5 años en backup, ¿cierto? O si usted quiere adicional a esto, pues usted puede descargar tanto el XML como el PDF e irlos, digamos que archivando en una memoria o en un disco duro. Si uno está en un viaje esporádico en otra ciudad, importantísimo, si usted está de viaje y obviamente pues no es de vacaciones, sino que es de viaje de trabajo, entonces solicite factura electrónica. Un vendedor empleado que se le da dinero para viajes, se pasa por nómina electrónica o por documento soporte. Lo ideal con todos estos gastos de viajes es que los soportemos con factura electrónica, ¿sí? Ya de pronto las cosas que si tú le das un valor pues como para sus gastos y que no le vas a exigir factura electrónica, pues ya revisaríamos si lo vas a meter como viáticos en el documento soporte de pago de nómina, pero pues ahí hay que tener en cuenta pues también los otros elementos que hay que vigilar y es que pues estos valores no se vayan a volver carga prestacional y parafiscal para tu empresa. Tenemos que contar con alguien que se dedique a transmitir el documento soporte electrónico a la DIAN. Pues allí es importante que evaluemos, digamos que el documento ya lo venimos haciendo en papel, ¿cierto? Revisar a ver qué tanto volumen tenemos, revisar el tema de los topes que les comentaba ahorita, de que no se nos vayan a superar los topes y evaluar también la posibilidad de que estos que son pues como proveedores grandecitos y muy frecuentes, que de pronto se vuelvan facturadores electrónicos. Y para ello, pues, le pueden dar mi contacto. Tengo una pregunta, por favor. Es que no sé dónde alzar la manito. Dale, tranquila.
por decir algo, solamente es revisar la facturación. Cuando tú dices, digamos, de enero a junio, solamente es la facturación, ya digamos, no es ningún otro ingreso que tenga la persona para que no me sobrepase los 125 millones. Depende del otro ingreso. Porque por decir algo, yo tengo, digamos, unas personas que se le tienen que hacer documento equivalente, ¿cierto? Pero yo sé que ellos reciben otros ingresos de otros ingresos de otras partes, no esa misma actividad que están conmigo. Entonces yo creo que ellos ya tienen topes para facturar, o sea, no los cumple conmigo, pero yo creo que ya con otras personas sí lo, ajá. No, si tú tienes de pronto conocimiento de que esa persona muy probablemente está cumpliendo los topes, cúrese en salud, pídale que le empiece a facturar electrónicamente. Ya, muchas gracias. Importantísimo. Bueno, los obligados a facturar cuando hace transacciones con los no obligados a facturar deben hacer el documento soporte correcto. Deben empezar a transmitirlo. ¿Cuándo se debe emitir el documento soporte? ¿Cuándo se causa o cuándo se paga? Yo creo que esto ya lo tenemos claro. Hablamos de que lo emitimos en el momento en que lo estamos causando, ¿no? No responsable de IVA son los que tenemos que hacer el documento soporte. Si yo soy responsable de renta, así yo no sea responsable de IVA, ¿sí? Pero si yo soy responsable del impuesto sobre la renta y yo tengo costos y gastos que me puedo deducir en mi declaración de renta, entonces yo debo emitir también documento soporte, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Si lo debo hacer en físico, lo debo continuar haciendo en físico, o si lo debo transmitir electrónicamente, ¿de acuerdo? Y eso, ¿cómo lo sabemos? Ya vimos que si yo soy facturador electrónico, así yo no sea responsable de IVA, y yo soy facturador electrónico, esos documentos soportes los debo empezar a transmitir electrónicamente a partir del 1 de agosto, ¿sí? Si yo soy responsable de renta, tengo costos y gastos con personas que no me facturan electrónicamente, ¿sí? Y no soy facturador electrónico, yo debo estarle haciendo documento soporte a esas personas y lo debo continuar haciendo en físico, lo debo continuar haciendo en papel. A partir del momento en que yo me convierta en facturador electrónico, entonces a partir de ese momento ya mis documentos soportes los debo empezar a transmitir también electrónicamente. La presentación, sí, a los que me compartieron el correíto electrónico y que me pusieron que sí autorizan el envío de información, por supuesto que les hago llegar la presentación en PDF. Y como les comentaba, la grabación, pues, la voy a subir en el canal de YouTube para que quede a disposición de ustedes. ¿Listo? Aquí está el canal, están los números telefónicos para lo que se les ofrezca con muchísimo gusto. Las personas que ya son clientes de Facturatec y que están con alguno de mis otros compañeros distribuidores del servicio, pueden contactarlos para que les amplíen un poquito más la información de las promociones, para que las puedan aprovechar y para que contraten pues los servicios que todavía les hace falta. Bueno, para todos ustedes, muchísimas gracias por su asistencia, muchas gracias por su participación, una excelente noche. Espero que la información haya sido pues de utilidad para ustedes. Próximamente vamos a organizar otra capacitación sobre la resolución 85, el tema que tiene que ver con aquellos acuses que hay que empezar a enviar a la DIAN cuando hacemos compras, compras a crédito, ¿de acuerdo? Para poder que esas compras o que esos valores, que esos costos y gastos a crédito sean deducibles para nosotros fiscalmente. ¿Listo? Entonces, más adelantico les estaré enviando también la invitación para que podamos participar de esta capacitación. Muchísimas gracias, una excelente noche, bendiciones para todos. Muchas gracias, Franci. Gracias, Franci.
Con muchísimo gracias. Muchas gracias. Buenas Doña noches. Franci, muchas gracias. Que descansen. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, feliz noche para todos. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, Franci. Muchas gracias. Con gusto.